Nuestra historia comienza en un taller lleno de diversas armas que habían sido forjadas allí. El horno estaba encendido y había un joven rubio de ojos claros que prácticamente babeaba al ver la espada que acababa de salir de la forja. Entonces sin dudarlo la metió de repente en su boca y comenzó a comérsela. Desde que era pequeño su padre solía contarle una historia que quería que recordara muy bien, y el nombre del niño que escuchaba el relato de su padre era Aran. Aran era un miembro de la familia Caravan y por eso necesitaba recordarlo. Había la imagen de un hombre en la pared y debajo de ella una espada. El padre de Aran dejó muy claro que aunque vivieran en un pequeño pueblo lejos de la capital hace 200 años, el estatus de su familia no tenía comparación con ningún otro. Tenían a un caballero conocido como el dios de la guerra, uno de los guerreros más justos, favorecido por el rey y altamente respetado por todos. Su familia había sido elegida por la espada. Habían producido maestros de la espada durante generaciones y por eso todos los trataban con respeto. La familia Caravan era conocida como los protectores invencibles. Aran pronto heredaría el puesto de su padre y se convertiría en el jefe de la familia Caravan. Su padre quería que siempre se sintiera orgulloso de la familia Caravan, orgulloso de la sangre que corría por sus venas. Quería que restaurara la gloria de la familia y permaneciera en las más altas posiciones como protector de esa tierra, porque ese era el deber de su familia. Luego la escena cambió a un inmenso campo de trigo donde Aran trabajaba recordando las historias heroicas de su familia que su padre solía contarle. Sudaba intensamente bajo el sol creyendo que todas esas historias no eran más que cuentos inútiles y que no eran más que nobles caídos aferrándose a una gloria pasada, algo bastante común. Pensaba que si las historias fueran reales no vivirían en un pueblo tan pobre, como simples terratenientes no. Pasarían sus días trabajando el campo junto a los arrendatarios. Además Aran encontró muchas inconsistencias en las historias de su padre, el fundador de la familia, la figura idolatrada del retrato. No se parecía ni a su padre ni a él mismo por más que la mirara. Incluso la espada transmitida durante generaciones, supuestamente forjada hace cientos de años, seguía extremadamente afilada y completamente intacta. Lo más extraño para Aran era que ningún libro de historia del rey no mencionaba a él. Nombre ancestral que había dejado ese legado, un hombre llamado Liam Caravan. Arjan Caravan había hecho todo lo posible por encontrar alguna mención de su ancestro pero nunca lo logró. Teniendo todo eso en cuenta llegó a una sola conclusión. De repente alguien interrumpió sus pensamientos llamándolo joven amo y preguntándole por qué estaba allí parado como si estuviera perdido. Esa persona vestida con ropa humilde sonrió y le dijo que era hora de la merienda y que si no se apresuraba se perdería el pan caliente porque los demás se lo comerían todo y él no recibiría nada. Al final Aran se puso un poco nervioso porque no quería perderse el pan caliente. En cualquier caso no le importaba que la familia Caravan ya no fuera grandiosa, al final todos allí lo trataban muy bien y amaba ese lugar porque podía vivir junto a esas personas. En el fondo esa era la familia Caravan que él realmente quería y todo era exactamente como le gustaba cuando de repente la escena cambió a sangre en el suelo entre incontables cuerpos. El trigo estaba completamente teñido de sangre contrastando bruscamente con el estado pacífico y complaciente que Aran creía que existía hasta entonces. La escena volvió a cambiar y Aran estaba a caballo diciendo que probablemente ya había reunido suficiente por el día y que iría al mercado de la ciudad vecina. Los aldeanos se despidieron de él. También dijo que compraría todo lo que necesitaran mientras estuviera allí. Luego llamó a Con, el joven que había hablado con él antes, y le preguntó si quería algunas manzanas recordando que Con se había quejado de no haber visto fruta en mucho tiempo. Con se sintió un poco avergonzado pero pensó que sería maravilloso si su joven amo las traía. Aran también recordó a la hija menor de Marino cuyo cumpleaños se acercaba y dijo que le traería una muñeca bonita si encontraba una en la ciudad. Marina se sorprendió de que Aran lo supiera y él sonrió diciendo que lo sabía todo. Después de todo sería el próximo señor de esa tierra y debía saber esas cosas. Con eso se despidió prometiendo que volvería pronto. La gente le deseó un viaje seguro mientras partía cuando el sol ya se estaba poniendo. Pensaban que no había nadie como su joven amo y el anciano a su lado estuvo de acuerdo diciendo que Aran era muy diferente de otros nobles. Marina se preocupó de que alguna dama noble pudiera robárselo y Con esperó que si eso llegaba a suceder fuera demasiado tarde. Luego llamó a todos para terminar el trabajo restante, recordándoles que era el día de la reunión regular con el señor. Sin embargo, en el mismo instante en que lo dijo su rostro fue partido en dos ante los ojos de todos y la sangre comenzó a brotar. Todo el campo se tiñó de sangre mientras los demás también eran atacados y esa tierra fue completamente borrada. Un hombre de cabello largo los masacró a todos. La gente temblaba ante su presencia y el hombre habló brevemente declarando que la tierra debía ser borrada. Sus movimientos eran rápidos y cortaba a todos por la mitad antes de irse sin llevarse nada. Más tarde esa noche Aran llegó al lugar y dejó caer las manzanas y el juguete que había comprado. Su voz temblaba al ver a todos tirados muertos en el suelo. Quería entender por qué todos habían sido asesinados pero el anciano apareció detrás de él y le cubrió los ojos pidiéndole que no mirara. El anciano era el mayordomo y Aran lo reconoció de inmediato diciendo que algo estaba terriblemente mal. Aran pensó que estaba viendo cosas mientras el mayordomo lloraba. Aran comenzó a llorar desesperadamente gritando por los aldeanos. El mayordomo le dijo que el responsable de todo había venido declarando que la familia Caravan debía ser completamente erradicada.
Toda la masacre había tomado solo 10 minutos y el mayordomo explicó que el misterioso hombre había blandido su espada con una frialdad inhumana contra todos. Apareció sin previo aviso y en poco tiempo se llevó la mitad de las vidas del pueblo, destruyó todas las casas con su espada y dijo que solo seguía órdenes. De ese modo la mitad de la familia Caravan cayó y fue borrada sin dejar rastro. Todo ese desastre fue causado por un maestro de la espada. La escena cambió a una enorme mansión donde Aran entró junto a su mayordomo y en medio del terrible e inesperado desastre vio los cuerpos en el suelo y pronto comenzó a llorar al darse cuenta de que muchos habían perdido la cabeza. Su madre apareció desesperada gritando su nombre, apenas podía creer que estuviera allí y esa visión fue su único rayo de esperanza. La madre de Aran lo abrazó con fuerza sintiendo un inmenso alivio al ver que su hijo estaba a salvo y una felicidad abrumadora por ello. Aran estaba confundido pero en ese momento el calor del abrazo de su madre le dio una sensación pasajera de alivio. Poco después volvió a llorar y fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Su padre llegó queriendo entender qué estaba pasando. Visiblemente conmocionado y sosteniendo un paño en sus manos, Aran pudo ver que en realidad la tragedia apenas comenzaba. Por alguna razón el maestro de la espada que había exterminado la mitad del territorio de la familia Caravan en un instante no había dañado a sus padres y solo había dejado esas palabras de que regresaría en un mes. Si querían salir con vida debían irse de inmediato. El padre de Aran lloró profundamente queriendo entender por qué ese hombre misterioso hacía algo así y qué crimen había cometido su familia. El maestro de la espada dijo que solo seguía órdenes dejando palabras que no podían comprenderse del todo. Los aldeanos comenzaron a abandonar el pueblo uno por uno y quizá esa era la única forma de salvar sus vidas. Al final la familia no tuvo elección y el padre de Aran fue aplastado por el peso de su responsabilidad hasta que finalmente colapsó, leyendo libros y buscando ayuda de manera casi religiosa. Aran vio la impotencia de su padre como señor de esas tierras y él no quería abandonar ese lugar. En ese momento su madre lo llamó y dijo que el mayordomo debía preparar un carruaje. Ese día lo enviaría lo más lejos posible de esas tierras. Aran quedó desconcertado por las palabras de su madre e intentó entender lo que quería decir dejando claro que ella también debía irse junto con su padre. Aran quería que todos se fueran juntos. La mujer explicó a su hijo que su padre no podía abandonar ese lugar porque hasta el final querría enfrentar al enemigo como señor de Caravan y ella creía que era su deber permanecer al lado de su esposo hasta el final. La voz de Aran se quebró mientras le rogaba que no lo hiciera y que cambiara de opinión, pero ella ignoró por completo su desesperación y le dijo que necesitaba recordar que las historias que su padre había contado no eran verdad. Todas esas historias sobre ser guardianes honorables o protectores invencibles no eran más que mentiras. El niño lloró amargamente y en el fondo ya sentía que era así. Pronto su madre le pidió que le hiciera una promesa. Quería que prometiera que nunca empuñaría una espada en su vida, que prometiera sobrevivir sin importar cómo. También quería que Aran nunca pensara en la venganza y por encima de todo deseaba que viviera para sí mismo. De repente el mayordomo informó a su señora que el carruaje estaba listo y el niño se desesperó. La madre de Aran pidió al mayordomo que cuidara muy bien de su hijo y que se asegurara de ir lo más lejos posible antes de que ese hombre regresara. El mayordomo se vio obligado a arrastrar al niño ya que no quería irse y se resistía con todas sus fuerzas gritando el nombre de su madre desesperadamente. Sin embargo la mujer no vio otra forma de resolver las cosas y el mayordomo le dijo a su joven amo que debían irse. La madre de Aran estaba obviamente sufriendo pero tuvo que hacer sacrificios para garantizar la seguridad de su hijo dejando claro cuánto lo amaba. La escena cambió al padre de Aran que había golpeado su cabeza contra la pared tantas veces que su frente sangraba abundantemente. Su esposa se acercó y le pidió que dejara de sufrir solo abrazándolo por detrás. Creyendo que al menos hasta el final estaría con él de esa manera tranquila, la escena cambió al carruaje donde el mayordomo guiaba al caballo y dejó claro a su joven amo que entendía lo devastador que debía ser el dolor que sentía pero le pidió que lo soportara. El mayordomo creía que el maestro de la espada era una calamidad como un desastre natural que los humanos como ellos no podían superar. Lo único que le quedaba a Aran era aceptar la tragedia como era y olvidarla si quería seguir viviendo, diciendo que eso era lo que sus padres habrían deseado para él, hasta que de repente el mayordomo se dio cuenta de que su joven amo ya no estaba en el carruaje y entró en pánico. Aran había saltado del carruaje, no podía aceptar irse solo ni imaginar cómo podía abandonar a sus padres. No huiría por su cuenta y por eso corrió de regreso a su hogar para encontrarlos otra vez. Aran creía que el maestro de la espada al que llamaban Calamidad seguía siendo solo un hombre como ellos y que también moriría si una flecha atravesaba su corazón. Había pasado el último mes preparando un veneno mortal y si lograba golpear al maestro de la espada con él podría proteger a sus padres. Cuando llegó a su casa sus ojos se abrieron de par en par porque lo que vio lo dejó completamente en shock. La cabeza de su padre estaba atada al estandarte de su familia y su madre yacía en el suelo. El maestro de la espada pensó que el niño era un completo tonto por regresar solo para abrazar la muerte. El espadachín dejó claro que había mostrado misericordia con Aran pero que ya no permitiría que escaparan. Aran gritó desesperado al
ver a su madre en el suelo y a su padre en ese estado. Rápidamente tomó una ballesta y la apuntó al maestro de la espada jurando que lo mataría. El maestro de la espada miró a Aran con una mirada afilada y el muchacho dejó caer la ballesta de inmediato. Cayó de rodillas sintiendo como algo se le cerraba en la garganta haciéndolo temblar. El maestro de la espada sabía que el chico aún no tenía 18 años y simplemente pasó junto a él diciéndole a Aran que se considerara afortunado porque no le quitaría la vida ese día y lo dejaría ahogarse en su propia desesperación. El maestro de la espada advirtió que no podía quedar ni un solo rastro de la voluntad de la familia Caravan de establecerse en ese continente y que Aran no debía atreverse a continuar ese linaje. Le dijo que volverían a encontrarse, lo llamó Caravan y dejó claro que debía desaparecer igual que sus padres. Aran fue hacia su madre y lloró sintiéndose completamente patético por no haber podido hacer nada. Ese día pensó que lo había perdido todo hasta que se encontró frente a la imagen de su ancestro y la espada brilló como si su antepasado quisiera que Orhan Caravan mostrara respeto llamándolo su descendiente. Entonces la escena cambió a una noche de luna llena. Había pasado un año desde que Aran había enterrado a todos en esa tierra y durante ese tiempo se preparó para la venganza. El Pinnacle, considerado la espada más fuerte del continente, era un protector que salvaguardaba la paz del reino, un guardián justo que destruía el mal, un ser trascendente con el talento más brillante entre todos los maestros de la espada. El maestro de la espada que Aran buscaba matar se llamaba Carlos, también conocido como el maestro de las 10 espadas. Era el hombre que le había arrebatado todo. Todo era un misterio y Aran aún no sabía por qué Carlos había matado a su familia. También quería saber quién estaba detrás de todo, ya que Carlos solo había seguido órdenes. Además, Aran deseaba descubrir los secretos que la familia Caravan había estado ocultando, pero una cosa era segura para él: todas las vidas de los Caravan que habían sido vaciadas y extinguidas jamás regresarían. Aún así vio la espada brillando intensamente frente a él y quiso entender qué significaba eso. Empezó a creer que se había vuelto loco por ese problema imposible de resolver. La espada poseía un aura abrumadora y ante los ojos de Aran apareció algo increíble. Su ancestro quería que mostrara respeto y llamó al muchacho su descendiente. Aran, que había creído que todo era una mentira, ahora estaba viendo la verdad en la forma del ancestro legendario del retrato. Había oído que quienes sufrían traumas psicológicos severos a veces experimentaban visiones. Sin embargo, lo que estaba ante él era demasiado vívido para ser descartado como una simple alucinación. El ancestro le dijo al muchacho que podía sentir la turbulencia en su corazón y luego le preguntó si temía haber perdido realmente la cordura. Aran estaba profundamente asustado y pensó que si esa situación era real y no una ilusión, quería saber si la figura frente a él era realmente el fundador de su familia, el espadachín más fuerte de la historia conocido como Liam Caravan. Quería saber si Liam Caravan era realmente el de las historias heroicas de su padre y por qué había aparecido recién ahora. Ese pensamiento llenó a Aran de ira hacia Liam Caravan, conocido como el espadachín todopoderoso que solo había aparecido en este momento. Liam explicó que solo se había mostrado ahora porque necesitaba confirmar ciertas cosas por sí mismo y le advirtió que la venganza era un camino agotador que no debía ni siquiera comenzar a menos que estuviera preparado para abandonarlo todo. Liam Caravan reveló que había estado observando la vida diaria de Aran durante el último año. La obsesión de Aran por no soltar nunca la espada ni siquiera un solo día hizo que Liam viera que su descendiente tenía talento, pero también que sabía que esos esfuerzos eran triviales y desesperanzados. Aún así, su voluntad nunca había vacilado. Liam repitió entonces la pregunta de por qué había aparecido solo ahora, diciendo que la respuesta era simple: el odio en los ojos de Aran finalmente había alcanzado la profundidad que deseaba. El anciano también admitió que su paciencia había llegado al límite y que su sed de sangre por destruir al que había aniquilado sin piedad a sus descendientes y a la gente de su territorio era inmensa. En la historia de ese continente había una verdad que nunca había sido negada: un maestro de la espada solo podía ser asesinado por otro maestro de la espada. Liam sabía que Aran también lo sabía y por eso el muchacho había estado blandando su espada de forma imprudente jurando venganza. Sin embargo, Liam le dijo que incluso si entrenaba solo durante toda su vida jamás alcanzaría el nivel de Carlos. Un maestro de la espada era un ser trascendente más allá de la categoría de un simple humano, un reino supremo que ni siquiera aquellos llamados genios podían comprender. Entre los maestros de la espada, Carlos ocupaba una posición imposiblemente alta. Incluso en la era de guerra de Liam muy pocos tenían tal habilidad. Por lo tanto, nadie de la generación actual podía matar a Carlos y con el paso del tiempo Carlos solo se volvería más fuerte. Esa revelación dejó a Aran completamente sacudido. Sabía que la brecha entre él y Carlos era enorme, pero no imaginó que fuera tan vasta como para ser imposible de superar. No quería ver a ese hombre maldito que le había quitado todo convertirse en un héroe. Recordó cómo Carlos lo había dominado con nada más que una mirada. Entonces Liam le dijo a su descendiente que a partir de ese momento la historia cambiaría porque lo ayudaría a convertirse en una hoja más afilada y más fuerte que Carlos. Después de todo, Liam quería que Aran como Caravan fuera quien acabara con ese asesino. Sin embargo, solo había un método y el único camino que un Caravan podía recorrer era devorar la espada de Liam. Lo llamó un descendiente que había heredado sangre de acero.
Los ojos de Aran se abrieron de par en par ante la información recibida, luego la escena cambió al taller donde Aran ahora se encontraba. El linaje Caravan estaba mezclado con sangre humana y enana, estaba calentando la espada en el horno mientras Liam estaba a su lado explicando que la espada se originó en él ya que era medio enano. Aunque los rasgos físicos de los enanos no se manifestaron, esa sangre había transmitido una habilidad especial a sus descendientes. Esa habilidad era consumir espadas y absorber los recuerdos y técnicas de sus ancestros. Esta era la fuente del poder que permitió a la familia Caravan producir maestros de la espada generación tras generación y así ascender como una gran familia. Aran reflexionó sobre la idea de devorar espadas para heredar poder. Era bien sabido que los enanos eran amigos del acero y el fuego, pero nunca había oído hablar de una habilidad tan extraña. Todo le resultaba completamente absurdo. Las historias solo lo dejaban más confundido, pero la verdad solo podía demostrarse con resultados y no tenía la opción de dudar. Pronto le pidió a su ancestro que le dijera cómo podía consumir la espada. Liam explicó que el método de consumo era simple. Aran solo necesitaba calentar la hoja hasta que se ablandara lo suficiente y luego masticarla y tragarla. Aran lo hizo sin pensarlo. En ese momento sintió que podía estar atrapado en una pesadilla, perdiendo la cordura o quizás simplemente poseído por un espíritu, pero entre todas esas posibilidades, si existía la más mínima oportunidad de que todo pudiera cambiar, tenía que intentarlo. Así que mordió la hoja con todas sus fuerzas y sintió que todo su cuerpo ardía haciéndolo gritar de agonía. Pronto dejó caer la hoja al suelo con humo saliendo de su boca y colapsó gritando. Las lágrimas comenzaron a caer y sus ojos reflejaban el dolor abrasador que sentía. Solo necesitaba recordar y recordar era lo único que realmente deseaba. Una vez más comenzó a devorar la espada, obligándose a creer que lo lograría incluso si eso significaba perder la vida. Estaba dispuesto a continuar, se convertiría en un maestro de la espada capaz de matar a Carlos. Entonces la escena cambió a la mañana temprano. Aran despertó en shock, incapaz de creer que estaba vivo. No solo estaba vivo, sino que no tenía ni una sola herida. El dolor de masticar y tragar acero al rojo vivo había sido innegablemente real. Se preguntó si el día anterior había sido solo un sueño. Pero si realmente hubiera sido un sueño, no habría forma de que solo quedara allí junto a él la empuñadura de la espada. Poco después Liam informó a su descendiente que a diferencia de su frágil cuerpo, su fortaleza mental era realmente digna de elogio. Incluso entre los ancestros muchos habían renunciado al no poder soportar el dolor. Liam esperaba que Orhan Caravan pudiera creer sus palabras, dejando claro que toda la leyenda que su padre le había contado era cierta. Liam enfatizó que no era una alucinación nacida de la mente de Aran. Aran expresó de inmediato su reverencia por el fundador de la familia Caravan, pero Liam le pidió que simplemente lo llamara maestro como todos aquellos que alguna vez recibieron sus enseñanzas. Aran quería saber si en ese momento había heredado todos los grandes poderes de los que su padre siempre hablaba. Después de todo, recordaba claramente que su ancestro había dicho la noche anterior que consumir una espada otorgaba su poder. Sin embargo, no podía sentir nada particularmente diferente. Liam entonces le dijo a su descendiente que había un pequeño problema, lo que dejó a Aran confundido. Liam explicó que su plan original había sido alimentar a Aran con su propia espada y así empujarlo directamente al reino de un maestro de la espada. Sin embargo, quizá porque el linaje se había diluido a lo largo de las generaciones, aunque la habilidad de consumir espadas permanecía, la capacidad de manejar el poder contenido en ellas se había debilitado significativamente. Como resultado, en el estado actual de Aran era imposible que pudiera digerir por completo la esencia de la espada de Liam, y esa revelación golpeó al joven como una bomba. Aún así, Aran le dijo a su maestro que lo comprendía completamente. Liam se sorprendió y preguntó si esa era realmente toda su reacción. La verdad era que Aran ya era consciente de la insuficiencia de su cuerpo. Aunque el resultado era decepcionante, simplemente estaba agradecido de que aún existiera otra posibilidad. Liam no entendió lo que el muchacho quería decir, así que Aran explicó que el propio Liam había dicho que era imposible en su estado actual, lo que significaba que algún día sería capaz de manejar ese poder. En otras palabras, en ese momento Aran creía que solo necesitaba encontrar una espada que se ajustara a su propia capacidad. Preguntó si estaba en lo correcto y Liam vio que la percepción de Aran ya había alcanzado el nivel de un maestro de la espada. Cuanto más desgastada por el uso, mejor. Pronto Liam le pidió a su discípulo que lo guiara a un lugar lleno de armas viejas y desgastadas, ya que pretendía hacer una selección. Llegaron a un lugar que realmente albergaba una abundancia de tales objetos. Liam sintió que el lugar poseía un aura extraordinaria que los magos oscuros seguramente disfrutarían encontrar. Aran explicó a su maestro que todo lo descartado de los barrios bajos se reunía allí, desde chatarra inútil hasta armas completamente inservibles, para encontrar una espada que cumpliera las condiciones que su maestro había mencionado. Aran creía que no había un lugar más adecuado que ese. Liam pensó que habían comenzado bien y le dijo a su discípulo que él mismo solía devorar espadas en lugares que apestaban a sangre como ese: hojas empuñadas por soldados caídos, hachas cubiertas de tierra y sangre, lanzas esparcidas con astas rotas y similares. Muchas veces Liam había devorado espadas con todas sus fuerzas solo para volverse más fuerte y sobrevivir, de alguna manera.
Ese lugar le trajo recuerdos de sus viejos días de conflictos y batallas interminables libradas para proteger la llama de la vida. Algunos morían allí mientras otros vivían para ver el mañana. Esos campos de batalla donde innumerables vidas habían chocado inevitablemente desaparecieron sin dejar rastro. Aún así siempre alguien dejaba atrás una sola luz brillante. Liam finalmente la había encontrado y quiso que su joven descendiente aprovechara lo que estaba señalando, declarando que esa sería la segunda espada de Aran. Entonces la escena cambió. Un mes después, varios hombres entraron en el lugar. Habían oído que ya no vivía nadie allí y que el pueblo no mostraba señales de vida. Entraron creyendo que la mansión podría haber sido utilizada alguna vez por un mago oscuro como laboratorio experimental y luego abandonada. Al mismo tiempo pensaron que si eso era cierto morirían en el momento en que pusieran un pie dentro. Luego consideraron que quizá un noble caído se estuviera escondiendo allí. Uno de ellos afirmó que podía oler a un noble caído y se burló diciendo que ese tipo de gente era arrogante en todas partes. Cuando encontraron sillones creyeron que por fin la suerte les había sonreído pensando que el trabajo sería fácil. En ese momento uno de ellos registró el lugar más a fondo y notó que una dama noble había vivido allí. Señaló las numerosas prendas femeninas finas que aún estaban frescas como nada que hubiera visto antes. Pronto comenzó a comportarse de manera estúpida y olió una de las ropas diciendo que tenía un aroma diferente. El hombre calvo a su lado comentó que también podían divertirse de otras formas. Sin embargo, antes de que pudieran seguir buscando, Aran les ordenó detenerse tomándolos a todos por sorpresa. Les dijo que a su madre le gustaba que todo estuviera muy limpio y odiaba el desorden, así que les indicó que devolvieran todo a su lugar y después podrían hablar. Los hombres que habían invadido la mansión quedaron completamente confundidos hasta que uno de ellos preguntó si Aran, a quien llamó mocoso, era el hijo del dueño de la mansión. Aran entonces preguntó si habían venido solo en busca de comida o si necesitaban un lugar donde quedarse. Dejó claro que si ese era el caso estaba dispuesto a aceptarlos como vecinos. El hombre calvo no pudo entender de qué demonios estaba hablando Aran y comenzó a pensar que el joven rubio se había vuelto loco. También le pareció extraño que un noble no mostrara ningún miedo. Poco a poco comenzó a retroceder. Aran pensó que el hombre debería haberse quedado escondido y en silencio, pero ahora no entendía por qué intentaba retirarse de manera tan sigilosa, creyendo que el chico tenía miedo de morir. El hombre calvo cargó contra él. En ese preciso instante Aran lo golpeó con todas sus fuerzas en el estómago clavándole la espada directamente a través del cuerpo. Aran concluyó que esos hombres no eran invitados y como no eran educados no serían invitados en absoluto. Luego la escena cambió a Aran preguntando a su maestro si de verdad esa era la espada que debía devorar, ya que ni siquiera parecía una espada adecuada, le parecía más bien una aguja y pensaba que si intentaba cortar algo con ella probablemente se rompería. Liam explicó a su discípulo que eso era natural ya que el arma no había sido hecha para cortar enemigos ni nada parecido. El fundador de la familia Caravan explicó que el arma había sido creada para un solo propósito, en un duelo de vida o muerte perforar el punto vital del enemigo y acabar con su vida. Esa espada había sido hecha para estocar. Aran nunca había imaginado que una espada pudiera ser creada solo para ese fin. Se dio cuenta de que le resultaba extraña y Liam creyó que su descendiente pensaba que una lanza habría sido mejor. Aún así Liam dejó claro que esa duda no era incorrecta. Sin embargo, con el cuerpo frágil que Aran poseía, nada sería más útil que los recuerdos almacenados en esa espada como referencia. La antigua dueña de esa espada antes de morir había atravesado a más de 200 enemigos por sí sola, había habitado el cuerpo de una mujer mucho más delicada que el de ellos. Por esa razón Liam quería que mostrara respeto a la espada y la devorara con gratitud. El peso del acero podía ser ligero, pero lo que habitaba en su interior era una vida de un peso y solemnidad inmensos. Al heredar ese recuerdo Aran obtendría muchas cosas. El último recuerdo de esa mujer fue el de una mansión en llamas. Cuando despertó su nombre era Millie, solo tenía 10 años. Cuando abrió los ojos y se dio cuenta de que muchas cosas habían cambiado. Sus padres habían sido reducidos a cenizas por el fuego, quedando irreconocibles incluso en forma. Cuando Millie comprendió que apenas había logrado salvar su propia vida, murmuró muy suavemente que había muerto junto con sus padres. Tras perderlo todo en un solo instante, Millie fue a vivir a un orfanato en ruinas. El día que descubrió que el orfanato adoraba a la diosa del fuego y consideraba el fuego como salvación, la niña fue arrojada una vez más al fondo del pozo. Después de todo lo había perdido todo por el fuego y ahora tenía que vivir en un lugar que veía el fuego como salvación. Aún no había escapado de las llamas. Los días que siguieron en ese lugar fueron al mismo tiempo horribles y pacíficos. Todos sentían curiosidad por saber por qué la mitad del rostro de Millie era diferente. Algunos decían que estaba maldita por la diosa y comenzaron a tratar la marca de su rostro como una maldición. Sentían repulsión al mirarla e incluso la consideraban un monstruo. Millie empezó a creerlo y todo lo que deseaba era abandonar ese mundo y estar con sus padres. Cada día rezaba para que llegara el final y así poder escapar de las llamas de aquel día que cubrían su rostro cada vez que cerraba los ojos y de las llamas de odio que la rodeaban cuando los abría. Hasta que ese día finalmente llegó. Al mirar atrás, la espada de Millie era rústica y burda, pero aún así hermosa, lo suficiente como para hacerla olvidar, aunque
Fuera por un instante el infierno que se apoderaba de su mente. El nombre de ese hombre era Hagel, un viejo espadachín y antiguo caballero errante que había trabajado en el orfanato durante años. Normalmente ella nunca se habría atrevido a decirle una palabra a un anciano de aspecto tan severo, aún así se acercó y quiso saber cómo podía convertirse en alguien como él. Dijo que quería aprender y ese fue el primer paso de Millie hacia la vida. Hagel le dijo que eso no ayudaría mucho a su vida, especialmente a alguien como ella. Dejó claro que una hoja así solo la lastimaría y le pidió que lo reconsiderara. Millie sin embargo pensó que si al menos aprendía eso quizá no temería a ningún fuego en el mundo. Esas palabras captaron la atención de Hagel y la escena cambió a él pidiéndole que eligiera cualquier espada del barril. Si podía blandir esa espada estaría dispuesto a enseñarle. Millie preguntó si estaba seguro y Hagel no vio razón para dudar. Ella tomó una espada y pensó que mientras pudiera mantenerse en pie y luchar cualquier cosa serviría, entonces apuntó esa espada delgada hacia Hagel. Ese fue el primer ataque que Aran realizó cuando advirtió a los invitados no deseados que tenían tiempo para irse. El hombre calvo cayó pesadamente al suelo y todos quedaron conmocionados por lo que acababan de ver. Uno de ellos creyó que solo podía ser una broma, pero Aran pensó que ya no había necesidad de hablar. De repente Liam apareció en la escena. Durante el último mes, el fundador de la familia Caravan solo le había enseñado a su joven descendiente una cosa, un método de entrenamiento de resistencia para que no se cansara ni siquiera después de correr durante horas. No le había enseñado nada sobre esgrima hasta entonces, pero el hecho de que ese ataque hubiera sido posible significaba que realmente estaba en el camino correcto. Pronto Liam pidió a su joven descendiente que mostrara sus primeros pasos como Caravan, el punto donde el invitado no deseado había sido atravesado solo podía alcanzarse penetrando con precisión entre las costillas y golpeando el pulmón. No había forma de que Aran, que no tenía habilidad ni experiencia con la espada, pudiera realizar una estocada tan precisa. Solo había una razón por la que había sido posible y Aran creía saber exactamente cuál era. Era porque la dueña de la espada delgada que Aran había devorado un mes antes era Millie. Después del día en que Millie logró acercarse a Hagel, él comenzó a enseñarle muchas cosas como coser correctamente y cómo sostener una espada. También le enseñó a luchar y sobrevivir, aunque no había una teoría sistemática ni fundamentos rígidos. La esgrima de Hagel contenía romance y libertad encarnando la esencia de la vida de un caballero errante. Esa técnica poseía una belleza indescriptible para una joven que temía al fuego. Millie realmente amaba la espada de Hagel. La escena luego se traslada a varios años después cuando Hagel yacía en una cama y le dijo a Millie que un día llegaría el momento en que dejaría ese lugar. Cuando ese día llegara quería que le hiciera un favor. Con manos temblorosas le pidió que saliera al mundo libre. Esa fue la última lección que tenía para darle. También dijo que estaba feliz de que ella hubiera sido el final de su viaje en ese mundo. Millie comenzó a llorar y le agradeció por todo lo que había hecho. Hagel falleció allí mismo y ella deseó que descansara en paz. Después de eso, siguiendo la última lección de Hagel, dejó el orfanato y partió al mundo. Poco después se hizo conocida como una mercenaria bastante renombrada. No sabía si era porque empuñaba una espada inusual, delgada como una aguja, o porque era una mujer joven. Algo raro en ese oficio. Así se hizo conocida como la gitana costurera. La escena cambia bruscamente a Aran, que creía que eso debía ser lo que su maestro había querido decir con digestión. Los recuerdos de Millie fluían por su mente como si le hablaran directamente frente a él. El hombre calvo suplicaba por su vida rogando porque no quería morir en ese momento. Aran comenzó a girar la espada delgada mostrando una familiaridad absurda con el arma y luego clavó la hoja en el hombre que yacía en el suelo como si fuera un pincho atravesando carne lista para la parrilla. Aran había terminado. Era la primera vez que mataba a alguien, pero sorprendentemente no sintió nada, simplemente observó la situación frente a él. Minutos antes el hombre calvo lo había subestimado permitiendo que Aran explotara una abertura. Ahora sin embargo sabía que estaba en una desventaja numérica clara y no podía confiar de nuevo en la misma suerte. Aran creía que sus oponentes también eran conscientes de ello, pero no entendía por qué no atacaban a pesar de tener ventaja numérica. Liam Caravan por su parte estaba seguro de que esos hombres estaban aterrados. Liam pensó que esa reacción era más que esperable porque el tipo de movimiento que su descendiente acababa de mostrar no era algo que pudiera provenir de un principiante. El miedo moderado ayudaba a la supervivencia, pero el miedo excesivo terminaba convirtiéndose en una niebla que nublaba la objetividad. Esos hombres comenzaron a susurrar entre ellos porque no sabían qué hacer y todo lo que podían lograr en ese momento era temblar como bambú. Al viento, Liam creía que todo lo ocurrido allí había inflado la imagen de su discípulo a los ojos de quienes lo veían como enemigo, convirtiéndolo en algo más grande de lo que realmente era. Al hacerlo distorsionaron la realidad y comenzaron a creer que su oponente era mucho más poderoso de lo que en verdad podía ser. A sus ojos en ese momento Aran era un asesino, un demonio hábil con la espada. Aran se dio cuenta de esto rápidamente y avanzó a gran velocidad hacia los tres hombres restantes. Creyendo que ese era el momento adecuado, uno de ellos entró en shock y gritó a Aran que no se acercara amenazando con quitarse la vida y llamándolo maldito mocoso. Intentó atacar a Aran, quien esquivó con facilidad. El hombre quedó aterrorizado por tal velocidad y entonces Aran le atravesó el cuello con la espada delgada como una aguja. Hagel había dicho una vez a Millie que como no había nacido con fuerza ni resistencia el tiempo nunca estaría de su lado. Aran avanzó entonces a toda
Velocidad hacia el otro hombre que cayó en la desesperación, intentó reaccionar pero Aran saltó alto. Por eso en el primero a lo sumo el segundo ataque Aran creyó que debía atravesar a su enemigo y eso fue exactamente lo que hizo, no quiso compensar lo que le faltaba, brillaría con lo que poseía tal como lo había hecho Millie. La fuerza de Millie residía en su flexibilidad natural, su cuerpo era como el de una bailarina y desde cualquier posición o ángulo podía apuntar a la garganta del enemigo. Solo quedaba un invasor en la mansión de Aran y comenzó a llorar incapaz de comprender lo que le estaba sucediendo, se sentía como si estuviera en el infierno siendo perseguido sin descanso por un asesino. Más tarde esa misma noche Aran estaba cavando un hoyo. Lien preguntó a su discípulo si podía dejar de lado sus dudas por el momento. Explicó al joven descendiente que si tenía la resistencia para blandir una espada todo el día sin perder el aliento, 4 bandidos sin entrenamiento no serían suficientes para derrotarlo aunque estuviera solo. Eso significaba que un Caravan se volvía aún más fuerte en medio del combate, alguien que amaba la vida. Aran se dio cuenta de que todo lo que decía su maestro era verdad. Su cuerpo se volvió tan flexible como el de una bailarina, como si reaccionara a los recuerdos contenidos en la espada y a las memorias de Millie que se habían vuelto vívidas en el momento en que comenzó la pelea. Ahora Aran empezaba a comprender un poco lo que ella había pensado y con qué tipo de corazón había enfrentado el mundo. Entonces se preguntó si ese era el poder que lo hacía más fuerte cuanto más comprendía a su oponente exactamente como su maestro había dicho. Ese era el poder de la digestión. Lien llamó a su joven descendiente y dejó claro que nunca mentía cuando se trataba de la espada. Como garantía advirtió a Aran que sus días futuros estarían llenos de agonía, una sucesión de dificultades tan grandes que algún día la muerte podría parecer preferible, tanto que la prueba de ese día llegaría a parecer una bendición. De ese modo Lien quiso saber si Aran estaba dispuesto a seguir por ese camino. Aran le dijo de inmediato a su maestro que si al menos podía colocar una hoja en la garganta de Carlos, entonces sin importar cuál fuera ese camino estaba verdaderamente dispuesto a seguir avanzando. A pesar de la fuerte determinación que mostró en ese momento, la escena cambia a Aran con la voz ahogada, completamente frustrado. La escena no era muy elegante por el ángulo, pero estaba escalando la montaña y quería saber si ese camino era realmente la dirección correcta. Había muchas aves volando alrededor. Simplemente estaba subiendo a la cima llamada Borrendumen, donde había un árbol, y no podía creer que eso fuera algo serio. Su maestro quería saber a dónde había ido aquella mirada de la noche anterior y a partir de esa duda la conversación surgió de forma natural. También aclaró que ese rasgo era una de las fortalezas de Aran. Sabía que su joven descendiente siempre había sido así desde la infancia e incluso había tenido que abordarlo en algún momento, pero primero satisfaría la curiosidad de Aran. Explicó a su discípulo que el camino de un espadachín se divide a grandes rasgos en 5 etapas de maestría. Un principiante con la espada puede ser llamado a alguien que ha entrado en la espada. El reino alcanzado por quienes tienen talento marcial se llama caminante de la espada. Los corredores de la espada son quienes se establecen como los fuertes y sirven como eje del campo de batalla. El especialista de la espada es un héroe que por sí solo puede cambiar el curso de una guerra. Por encima de todos están aquellos que reinan sobre otros espadachines y son venerados como dioses en el llamado reino de la espada del corazón, el maestro de la espada. Luego quiso que su joven descendiente respondiera donde creía que se encontraba entre los que acababa de mencionar. Aran imaginó que su maestro quería una respuesta enfática, pero conocía muy bien su propio nivel. Liam Caravan explicó que el requisito previo para un maestro de la espada es la manipulación del maná. Se necesita un reservorio para manipular el maná, algo así como un segundo corazón, también conocido como la formación de un corazón de maná. Aran aún no había formado un corazón de maná y por lo tanto creía que ni siquiera calificaba como principiante. Liam vio que Aran poseía una claridad mental excelente y dejó claro a su joven aprendiz que de hecho seguía siendo un aficionado entre aficionados, alguien que ni siquiera había puesto un pie en el umbral de la espada. Por lo tanto, ese entrenamiento tenía como objetivo guiar a alguien como Aran hacia el camino de un principiante. Sin embargo, esa información tomó a Aran por sorpresa. Quería saber si realmente estaba asumiendo un riesgo tan grande solo para formar un corazón de maná en ese momento, estando en un lugar donde realmente podía morir si cometía un solo error. Aran no tenía idea de cómo habían sido las cosas en la época de su maestro, pero en la actualidad sabía que era posible crear un corazón de maná tomando una poción alquímica o haciendo que un caballero errante de clase inyectara maná para abrir los sentidos de alguien. Incluso damas nobles que habían aprendido esgrima solo para defensa personal podían formar fácilmente un corazón de maná, así que Aran no entendía por qué su maestro elegía un camino tan difícil cuando existía uno tan fácil y aún así insistía en ello. Aran se volvió aún más frustrado y temblaba intensamente. Solo quería entender. Liam no estuvo en desacuerdo con su discípulo porque formar un corazón de maná en sí no era una tarea difícil. No había razón por la que Aran no pudiera hacerlo siguiendo el camino común. Sin embargo, el poder del acero inquebrantable habitaba en la sangre de los Caravan y para empuñar ese poder inmenso se requería un recipiente resistente. Era imposible hacerlo con el de una persona común. Él
reino al que se puede llegar con un corazón humano no es más que el reino de los humanos. Si Aran realmente deseaba recorrer el camino de un maestro de la espada, solo había una cosa que necesitaba poseer, algo que no sufriera ni un rasguño incluso al chocar con el mundo. Eso era el corazón de acero. Solo había una manera de forjarlo: empujarse interminablemente hasta el borde de la muerte, hasta que el propio cuerpo físico exigiera un corazón propio. Entre los descendientes de Liam Caravan solo unos pocos habían logrado completar ese entrenamiento hasta el final. Imaginó que podía ser un proceso extremadamente doloroso y aterrador. Sin embargo, quienes superaron todo el entrenamiento se convirtieron en maestros de la espada. Por eso quiso saber qué pensaba su joven descendiente, preguntándole si se sentía aunque fuera un poco más motivado después de oír todo eso. Sin embargo, Aran continuó escalando y le dijo a su maestro que ya estaba muy por encima de su límite en ese momento. Liam una vez más le recordó a su discípulo que nunca mentía cuando se trataba de la espada. Creía que el corazón de maná que Aran alcanzaría sería diferente a cualquier otro en ese mundo. Luego la escena cambia a la noche en un pueblo al este de la región de Verdi llamado Cambo, donde en una taberna la gente hablaba sobre los rumores que rodeaban a un pueblo llamado Caravan en el oeste. Para esas personas el pueblo de Caravan era un lugar donde no se había encontrado a nadie durante más de un año y por esa razón creían que estaba embrujado. Sin embargo, en ese momento circulaba un nuevo rumor. Decían que algo existía en ese pueblo occidental, aunque no sabían qué era. Imaginaban que se trataba de algún tipo de entidad peligrosa, ya que todos los bandidos que habían puesto un pie allí habían desaparecido sin dejar rastro. Los rumores afirmaban que una ola monstruosa avistada por el vigía del norte había barrido el pueblo, o que un hechicero dotado de magia se encontraba allí. Se decían todo tipo de cosas, pero al final todos llegaron a la misma conclusión: no debían entrar en ese pueblo si no deseaban morir. Sin embargo, había un hombre bebiendo en esa taberna que escuchó sobre ese pueblo donde la gente moría sin siquiera entrar. Tenía algunas heridas en el rostro y se limpiaba la sangre mientras escuchaba. Para él el pueblo de Caravan sonaba como un buen lugar. Después de oír todo eso,